Celebremos, mis queridos hermanos, este sexto domingo de Pascua, sabiendo que el Señor verdaderamente vive en medio de nosotros. Y nosotros los cristianos le hacemos presentes en el día del Señor, bendiciéndole, alabándole y dándole gracias, y especialmente participando de la mejor manera en la que Cristo se hace presente en su iglesia en la celebración de la Eucaristía. Saludamos a toda nuestra audiencia a través de la televisión, de la radio y de las distintas redes sociales. Bienvenidos todos de distintas nacionalidades. Somos hermanos en Cristo Jesús, como lo dirá ahora la palabra de Dios. Saludar con mucho cariño a los enfermos, a las familias, a todas las personas que necesitan oración. Coloquen su intención en esta Santa Misa que será ofrecida por ello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, que ha roto las ataduras de la muerte y nos ha llevado al reino celestial por la resurrección y la vida, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, antes de participar de estos misterios sagrados, comencemos reconociendo ante Dios que somos pecadores y que necesitamos su amor y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos y alabemos con gozo y júbilo a nuestro amado Salvador. Gloria, gloria al Padre, gloria, gloria al Hijo, gloria, gloria al Espíritu Santo, solo un Dios, gloria, gloria al Padre, gloria, gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo, solo
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor y alegría la victoria de Cristo resucitado, y que el misterio de su Pascua transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión entre Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir alguno de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron a Judea, llamado Barsabás y Silas, varones prominentes de la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judea y a Silas, quienes transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponer más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de estas cosas, harán bien. Los saludamos a todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad, y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Las naciones con júbilos te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos, y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos, que Dios bendiga, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía murallas, ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ella 12 ángeles, y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur, y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre los 12 cimientos, en los que estaban escritos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita más luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando sucedan crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un tema interesante, mis queridos hermanos, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles que de manera continuada hemos venido leyendo en estos domingos de Pascua. Y es el hecho de el primer concilio que se realiza en la iglesia. ¿Qué es un concilio? El concilio es la reunión de todos los obispos del mundo en torno al Papa para decidir cosas importantes y trascendentales en la iglesia. En los 20 siglos de historia del cristianismo han sucedido 21 concilios ecuménicos. ¿Cuál fue el primer concilio que hubo en la iglesia? Que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se forma una discusión respecto al tema de la circuncisión, sobre si los paganos, es decir, aquellos que venían de la cultura no judía, porque en ese tiempo la cultura en torno a Jerusalén se dividía en dos tipos de gente nada más. Los judíos, que eran aquel pueblo de Dios que venían de la primera alianza, que habían salido de Egipto y habían heredado la tierra prometida y a la que Dios le hizo su promesa de ser su Dios si ellos permanecían fieles. Ellos serían su pueblo, el pueblo hebreo. Entonces se dividían en dos el mundo, entre judíos y paganos. Los paganos, todos aquellos que vivían fuera de los límites de Israel y que creían en varios dioses y que tenían otras religiones, otras culturas más de tinte politeísta. Entonces, cuando Jesús resucita, que se está formando la comunidad cristiana, que se está estableciendo la iglesia, surge una duda y una inquietud. Hay que exigir la circuncisión a aquellos que vienen del paganismo, porque bueno, los que vienen del judaísmo ya fueron circuncidados a los 8 días de nacido. Entonces muchos pensaban que era un requisito para recibir el bautismo primero circuncidarse, como decir, primero tienes que formar parte del pueblo de Dios según la tradición judía y luego te bautizamos y te hacemos cristiano. Por eso, cuando Pablo y Bernabé son elegidos para ir a llevar esa carta de los apóstoles, dice: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria, Cilicia, convertidos del paganismo. Y enterados que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, les han inquietado, hemos decidido de común acuerdo elegir a nuestros hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a nuestro Señor Jesucristo, para que le transmitan lo siguiente. ¿Cómo se resolvió el tema de que si se tenían que circuncidar o no? Porque mucha gente también, no es lo mismo circuncidarse a los 8 días de nacido que siendo adulto. Por eso mucha gente lo pensó 2 veces. Y mira, si yo me tengo que circuncidar para hacerme cristiano, mejor sigo creyendo en Cristo, pero sin bautizarme y llevamos la fiesta en paz, ¿no? Mucha gente le daba miedo. Entonces, los apóstoles en el concilio, en el primero que hubo en la historia del cristianismo, dijeron: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas
de las estrictamente necesarias, es decir, que vivan santamente, que vivan como cristianos. Y así les desligan y resuelven el tema de la circuncisión. Entonces, cuando ha habido muchas dudas respecto a algunos temas o cuando hay que redireccionar la vida de la iglesia convoca un concilio. Después de este concilio de Jerusalén, vinieron 4 concilios que fueron muy importantes, que definieron algunas dudas doctrinales que habían por allí, porque empezaron a surgir las herejías y las creencias desviadas de lo que Jesús había enseñado. Entonces, cada vez que se empezaban a propagar ideas que no eran de Dios, la iglesia tenía que convocar un concilio. Y por eso sucedieron, ya en el siglo IV, los famosos 4 concilios ecuménicos que establecieron las bases de la doctrina cristiana y la definieron y aclararon las dudas. El concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, de donde salió el credo niceno-constantinopolitano, que rezamos a veces en las misas, el concilio de Éfeso y el concilio de Calcedonia. Luego hubo otros concilios, el de Roma, el de Florencia. Muy importante el que hubo después de la Reforma Protestante, por allá en el siglo XVI, el concilio de Trento, donde también frente al tema del protestantismo que estaba naciendo, la iglesia tenía que definir algunas cosas y se reunieron. Luego vino el Concilio Vaticano I, que nunca se pudo concluir porque el mundo estaba en guerra en algunos momentos, y el concilio más reciente que ha celebrado la iglesia sucedió entre 1962 y 1965, el Concilio Vaticano II. Donde como decisiones así trascendentales la iglesia se abrió al mundo, se incluyeron los medios de comunicación social en la labor misionera de la iglesia, se actualizó la liturgia y se permitió que los ritos católicos se celebraran en lengua vernácula, porque hasta ese momento todas las celebraciones litúrgicas eran en latín, que era el idioma oficial de la iglesia. Por eso los concilios son importantes. Y como católicos nosotros debemos conocer el contenido de esos concilios, porque ahí es donde se ha desarrollado la doctrina de la iglesia. O sea, en la iglesia no es que las cosas son improvisadas o como a alguien se le ocurre, no. Los que tienen la plenitud de la potestad para tomar decisiones que afecten la fe y las buenas costumbres de la iglesia son en primer lugar los obispos, que han recibido esa misión y esa tarea directa. Por eso la doctrina emanada de un concilio es sagrada y para nosotros es considerada muy importante porque forma parte de lo que se llama el magisterio de la iglesia, es decir, las enseñanzas fundamentales de la iglesia. Pero bueno, ya hoy hemos conocido dónde se originó el primer concilio, en Jerusalén, que resolvió el problema de la circuncisión. Entonces, el que es católico tiene doctrina segura, porque todo lo que nosotros creemos y todo lo que nosotros celebramos viene de una profunda reflexión y de unos profundos fundamentos teológicos. La cosa que no sucede muchas veces en otras doctrinas, que se hacen las cosas de acuerdo al líder local o al pastor de turno. Nosotros tenemos un magisterio, tenemos unos basamentos en la palabra de Dios y en el magisterio eclesiástico que comienza desde los santos padres de la iglesia, que fueron los sucesores de los obispos de los primeros siglos del cristianismo, hasta hoy, en el Papa y los obispos. La segunda lectura nos ha hablado también de esa experiencia que está teniendo el apóstol Juan, donde un ángel lo transporta a una ciudad muy elevada, un monte muy elevado, y se le muestra Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo resplandeciente. Y dice, no había ningún templo en esa ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Y eso es una imagen de la iglesia, esa Jerusalén que él contempla desde esa montaña. La iglesia que no necesita lugares, porque ya de por sí, en toda la iglesia que no es un templo, cuando yo digo la iglesia no me tengo que transportar a un edificio o a una construcción material, no. La iglesia que somos nosotros los miembros, obispos, presbíteros,
diáconos, religiosos, religiosas, laicos, todos, una comunidad que toda compone el cuerpo de Cristo. En esa comunidad habita el Cordero, habita Dios y habita el Cordero. Por eso decía San Ignacio de Antioquía que donde hay un cristiano, allí está la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque más allá de las estructuras, si a nosotros nos destruyen un templo o lo queman o no tenemos capilla, la iglesia igual se reúne, la iglesia igual evangeliza y la iglesia igual celebra. Porque en la iglesia, es decir, en todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, está el Cordero. Cristo actúa a través de la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Cumplir lo que el Señor nos ha dicho hoy en su Evangelio. Amar a Jesucristo, porque Él dijo que el que le amaba cumpliría sus palabras, y porque el Padre también lo ama, nosotros tenemos que amar al Señor Jesucristo. ¿Y cómo le demuestro el amor? Cumpliendo sus palabras. Porque dice, el que no me ama no cumplirá mis palabras. Y dice, promete que enviará un consolador que es el Espíritu Santo y nos enseñará todas las cosas. Por eso decía lo de los concilios, es el Espíritu Santo el que ha ido guiando y llevando a la iglesia. Porque ese Espíritu nos lleva a la verdad. Y otra misión que tiene la iglesia es transmitir esto que el Señor hoy nos desea. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo. El que vive en Jesucristo recibe paz que no es como la del mundo. No es una paz así que significa ausencia de guerra, no. Es tener una conciencia tranquila, es vivir santamente, es vivir en la alegría, vivir en el amor, porque uno está lleno de algo que trasciende cualquier cosa de este mundo, sino que está lleno uno de una fuerza espiritual muy grande, que es la presencia de Cristo resucitado. Por eso, dos misiones tenemos como iglesia, cada uno de nosotros: amar y a su vez ser constructores y transmisores de la paz. Esas dos cosas son la tarea que nos deja nuestro Señor Jesucristo y tenemos que cumplirla, porque hoy el mundo eso es lo que necesita, pero no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, primero tenemos que amar a los que nos rodean, para luego poder amarlos a todos, sin excluir a nadie. Y para dar paz, tenemos que estar en paz también nosotros. Por eso, mi hermano, hoy te digo, no dejes que nada ni nadie te robe la paz. Ninguna situación, ninguna dificultad, ninguna enfermedad, ningún problema. Que tu corazón siempre esté en paz para que eso sea lo que compartas. Porque esa es la voluntad de Cristo. Establecer su paz en medio de los hombres y llenar el mundo de su amor. Y eso lo va a hacer el Señor, es a través de nosotros. Que así sea. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, mediador nuestro, para que la Iglesia, morada de Dios en medio del mundo, permanezca a la escucha del Espíritu y atenta a los signos de los tiempos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. El Espíritu Santo será quien les enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho, para que los pastores de la Iglesia, dóciles al Espíritu Santo, sepan abrir caminos al Evangelio en esta era histórica. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Mi paz les doy, no como la da el mundo, para que sepamos trabajar por la paz en nuestra sociedad, procurando el respeto, el diálogo, la reconciliación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. El Señor permanece a nuestro lado según su promesa.
para que guardando su palabra en medio de las vicisitudes del mundo, no tiemble nuestro corazón ni se acobarde, y sigamos creyendo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Han comenzado ya las celebraciones de los sacramentos, primeras comuniones, confirmaciones, para que cuantos participan por primera vez en la mesa del Señor prosigan la iniciación cristiana, con la ayuda de sus padres y catequistas hasta alcanzar la madurez de la fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos definitivamente por la paz del mundo. Oremos por Ucrania, por esos hermanos nuestros que están sufriendo tanto y de manera injusta. Pidamos al Señor que saque del corazón de los hombres el deseo de guerra, de violencia, de ambición, y que reine la paz, la armonía y la salud entre todos los seres humanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que permanece con nosotros para siempre y hace suya nuestra plegaria. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que estaba caído, y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Nuestra Señora del Rosario, su esposo San José, los apóstoles, especialmente el beato José Gregorio Hernández y la venerable Madre Emilia de San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en Tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino también la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor démonos fraternalmente un saludo de paz. Tú que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amado Señor Jesús, creo que realmente estás presente en el Santísimo Sacramento. Y aunque ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón. Y en esta Eucaristía me uno a ti, te abrazo y te recibo y deseo que quedes para siempre conmigo. Amén. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el que acabamos de participar, por medio de la Eucaristía, dé en nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que sobre ustedes y sus familias descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Dirijamos nuestro canto a nuestra Madre Santísima. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Habiendo celebrado este misterio de amor, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Adoremos a Jesús, presente en el Santísimo Sacramento. Tantas veces escuché
estás aquí esperándonos, Jesús, y esperas de nosotros también un poco de amor. Si me aman, guardarán mis palabras. Si no hacemos lo que tú nos pides, Señor, no te estamos amando. Por eso nuestra petición hoy delante de ti es a actuar según la acción del Espíritu Santo en nosotros, a dejarnos motivar, animar y dirigir por ti a través de tu Santo Espíritu. Que no seamos nosotros, Señor, sino que seas tú el que dirija y oriente toda nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que haces y seguirás haciendo en nosotros. Amén.